Queridos amigos, hoy el Señor seguramente te va a hablar al corazón, querido hermano. Hoy el Señor trae palabra para tu vida. No es casualidad que tú hayas prendido la emisora, no es casualidad que te hayas dispuesto, que te hayas sentido atraído en este horario. Es que el Señor hoy tiene palabras para ti. Hoy el Señor te quiere levantar y hoy el Señor te quiere advertir. Hoy el Señor quiere hacer esa implantación en tu espíritu para que tú recojas y puedas corregir tu vida y puedas ser edificado y puedas ser de bendición para muchos. Hoy vamos a hablar un tema que quizás pocas veces se lo ve con este título, que se lo va a presentar hoy, se lo va a exponer hoy día. Porque estamos acostumbrados a ver a los grandes siervos de Dios y ver las grandes hazañas que hicieron en la Biblia, que son dignas de ser tenidas en cuenta, dignas de ser imitadas, y estamos acostumbrados generalmente a enfocarnos en las partes positivas de los siervos o de las siervas. Y qué hermoso es que el Señor deja registrado todo en su palabra, para que nosotros sepamos que así como ellos también somos seres humanos, proclives a equivocarnos, proclives muchas veces a caer en el camino, pero ahí está el Señor para levantarnos. Por eso es que en distintas etapas de nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras vidas familiares y personales, vamos a tener momentos difíciles, pero no hay que desalentarse, queridos amigos, queridas amigas, queridos siervos, queridos hermanos. No hay que desalentarse porque hoy vamos a hablar de el padre de la fe. Un hombre que ha inspirado a miles de almas a poder seguir el ejemplo de él. Miles de almas han sido tocadas por el testimonio vivo de este gran hombre llamado el padre de la fe, que fue puesto en la columna de Hebreos como uno de los principales. Por lo tanto, vamos a hablar hoy, pero enfocándonos en tres aspectos de su vida. Podríamos decir, tres tiempos en donde hubo equivocación o pecado, podríamos decir también, desliz, por la falta de fe, que suena un poco antagónico, ¿no es cierto? Siendo el padre de la fe. Pero es así, queridos hermanos, que todos somos seres humanos y en algún momento de la vida vamos a tener un traspiés. Somos mujeres de victoria, somos hombres de victoria, pero en algún momento de nuestra vida estaremos en derrota. Y esto sucede porque necesitamos de Dios. Porque si siempre nos iría bien en la vida, nunca levantaríamos la mirada a los cielos. Pero el Señor a veces nos permite que nos deslicemos, el Señor permite que caigamos, el Señor permite que nos equivoquemos aquí en la tierra para que nuestro arrepentimiento luego sea genuino y podamos ver que hay un Dios que nos puede sacar del hoyo en que hemos caído. Vamos a ver entonces tres equivocaciones, tres pecados, tres deslices por la incredulidad, por la falta de fe de este gran padre de la fe que es Abraham. Para eso, antes de comenzar, me gustaría que leyéramos los comienzos de este gran hombre de fe, y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 1, y vamos a recordar lo que el Señor le dijo a este hombre llamado Abraham. Le dice el Señor en el versículo 1 de capítulo 12 de Génesis, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí vemos que hay una orden por parte de Dios a este siervo del Señor, donde él venía con una familia, con una nación, con unas creencias, con dioses extraños, adorándolo, y el Señor se llega a él y le dice: vete de tu tierra, en esa tierra donde estás cómodo, en esa tierra donde estás querido, donde tienes todos tus seres queridos, donde tienes toda tu familia, porque el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra distinta, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera el Señor aquí le está diciendo cómo es la tierra, ni siquiera le está diciendo cómo se llama la tierra, sino a la tierra que te mostraré. O sea, es como que el Señor le está diciendo: sígueme y en el camino te voy a ir mostrando, en el día a día, en el diario vivir, te voy a ir mostrando a lo que te voy a llevar.
por lo pronto, haz esto, el primer paso. Una tarea difícil, ¿no es cierto? Cuando estamos muy acostumbrados a nuestra nación, a las costumbres de nuestra nación, estamos acostumbrados a un diario vivir, a una rutina, a una familia, y de pronto el Señor nos moviliza de tal manera que nos rompe todo el esquema que traemos desde nuestros comienzos acá en la tierra. Y es que, querido hermano, va a llegar el momento en tu vida que Dios va a llegar a ti y te va a decir: deja todo lo que ha sido ante tu vida, te llevo a una nueva vida, a una nueva tierra, a nuevas gentes. Entonces vemos que el Señor ya le ha dado la dirección. En el versículo 2 de este mismo capítulo, sigue hablándole el Señor y le empieza a decir: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Imagínense en que el Señor le dice: te voy a sacar, pero te voy a bendecir. Si tú has vivido en una nación grande, pero yo haré de ti voy a hacer una nación grande, y te voy a bendecir, y tu nombre lo voy a engrandecer, y además tú vas a ser de bendición para otros. Vemos que es importante que el Señor comienza la sacada de ese pueblo lleno de dioses, que era Ur de los Caldeos, y vemos que el Señor lo saca de todo eso a Abraham y le empieza a dar las bendiciones que él iba a tener. Entonces esto es importante que guardes en tu corazón para que veas qué es lo que ha pasado luego con Abraham. Y luego el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que aún el Señor le está diciendo: yo te voy a cuidar, porque a los que te bendigan, a eso los voy a bendecir, pero a los que te maldigan, déjalos por mi cuenta, van a ser personas maldecidas. Entonces, queridos hermanos, vemos que está Abraham con una cobertura, está saliendo de una tierra y yéndose a otra tierra con una cobertura. Abraham sabía que el Señor le había dicho que lo iba a bendecir y que él iba a ser de bendición para otros, y que iba a tener esa cobertura, que iba a ser bendecido por las personas que a él lo bendijeran. Pero ay de aquellos que maldijeren a Abraham, iban a ser malditos. Queridos hermanos, a veces hay que tener mucho cuidado cuando el Señor elige a un siervo de Dios, porque tienen una cobertura especial los siervos de Dios. Si han sido elegidos por el Espíritu Santo acá en la tierra, han sido puestos por el Espíritu Santo, sea la situación que le esté tocando atravesar, sean momentos de desiertos, momentos de campos fértiles, momentos de abundancia, sean momentos de escasez, tienen la cobertura divina. Y si uno habla contra los siervos esos escogidos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos bajo maldición o bajo bendición. Por lo tanto, es lindo tomar el ejemplo de este gran siervo del Señor, porque nosotros somos herederos de sus bendiciones, somos herederos de sus riquezas espirituales. Y veamos que dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, fue obediente. O sea que él comenzó su camino en el Señor con la obediencia. Y el Señor dice que en la obediencia está la bendición. Y fíjense en ustedes, queridos hermanos, que aquí vemos un hombre grande. Era de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, era un hombre maduro, era un hombre ya con experiencia, con una vida transitada. Pero ahora, conservando en el corazón todo lo que el Señor le ha dicho y el comienzo, que es la obediencia, vamos a comenzar viendo los pecados y equivocaciones por la falta de fe. Aquí Abraham hasta ahora hemos visto que ha confiado en el Señor, porque no cualquiera va a dejar una tierra con sus costumbres, con su nación, con las costumbres de una nación y con toda una familia de por medio, para irse a una tierra que uno no sabe. El Señor acá no le ha descrito cómo va a ser todavía la tierra que lo va a llevar. Le ha dado una directiva, pero él en obediencia se fue, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero ¿qué pasó? A este padre de la fe venía ya transitando el desierto y llegado un momento cuando la fe de este gran siervo de Dios va a empezar a ser probada.
Y es cuando el Señor nos empieza a probar la fe, es cuando tenemos que tener cuidado. Porque ahí es cuando se filtra la incredulidad. Son en esos momentos cuando nosotros nos caemos en el camino y pensamos que todo lo que el Señor nos ha prometido en un comienzo no se va a cumplir. Ahí es cuando empezamos a pensar, mejor dicho, dejar de pensar lo que el Señor nos ha dicho para comenzar a pensar las mentiras que Satanás empieza a poner en nuestras mentes. Porque ¿qué pasa? El Señor nos da una directiva y nos dice la tarea, nos da la encomienda, pero empiezan a venir las pruebas. Empezamos a transitar el desierto y cuando Abraham empieza a transitar el desierto, vamos a ver qué pasó. Para eso vamos a leer Génesis 12, versículo 10. Bueno, viene caminando por el desierto, va atravesando distintos lugares que no lo vamos a leer, pero llegamos al versículo 10 y dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Vemos que anteriormente, en el versículo 7, había edificado un altar allí descendiendo en la zona de Siquem. Luego llega a Betel, otro lugar, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Allí vuelve a edificar otro altar a Jehová. Y eso significa que Abraham nunca se olvidaba de lo que tenía que darle a Dios, que era un agradecimiento por todo lo que el Señor venía haciendo en su vida. Pero sin embargo, llegado el momento, dice que Abraham partió de allí, o sea, desde Betel, y caminando y yendo hacia el Negev, y queda allí, y hubo entonces hambre en la tierra donde estaba él. Y entonces desciende a Abraham a Egipto para morar allá, dice, porque era grande el hambre en la tierra. Y eso, queridos hermanos, es lo que va a pasar con muchos de nosotros. La falta de fe de Abraham le causa que desobedeciera a Dios. Cuando el Señor nos dice a nosotros: vete a esta tierra, haz este ministerio, toma esta encomienda, tenemos que hacerle caso al Señor a pesar de las situaciones adversas que vengan contra nuestras vidas. Vemos que la situación que había venido contra la vida de Abraham era bastante adversa, porque a nadie le gusta pasar hambre. Nosotros, por la gracia de Dios, vivimos en un país, aquí en la Argentina, con muchas riquezas. De una forma o de otra nos podemos ayudar los unos a los otros y podemos seguir viviendo. Pero hay países donde el hambre es generalizado y donde la mayoría de las personas padecen necesidad. Solo las altas jerarquías quizás podrán tener alimentación, pero la gran mayoría de las personas mueren a diario por hambre, por falta de comida. Entonces nos ponemos a pensar que la situación de Abraham realmente, humanamente, era real. El hambre dice que era grande, no dice que había hambre simplemente, era grande el hambre en la tierra. Por lo tanto, podríamos decir que es una razón justificada para tomar la decisión que tomó Abraham de descender a Egipto. Y queridos hermanos, recordemos siempre que Egipto simboliza la cautividad, simboliza todo aquello que provoca vanidad en el ser humano, los dioses extraños. O sea que si nosotros lo trasladamos al Egipto a nuestras vidas, podemos imaginarnos que es el mundo que nos rodea, el mundo que nos tienta, el mundo que nos ofrece satisfacer todas nuestras necesidades, pero que ¿quién está gobernando el mundo? Está gobernando el príncipe de este mundo, que es Satanás. Por un tiempo lo está haciendo, porque sabemos que todo tiene su fin, que el diablo va a ser destruido, pero eso no es un tema por el cual yo en este hermoso día estoy hablando. Vemos que aquí empieza a claudicar Abraham. Esa fe inquebrantable que él había tenido, esa obediencia inmediata que él había tenido, empieza a claudicar y desciende al lugar donde no tendría que haber descendido. Durante un gran hambre allí en Canaán, se debilitó la fe de Abraham y fue a la nación pagana de Egipto solicitando ayuda.
También, queridos hermanos, nos puede pasar que nosotros estemos pasando situaciones que nos debiliten, hermanos queridos. Todos acá en la tierra vamos a pasar por momentos en donde ya vamos a ver que nuestra fe no nos alcanza. Parece que vamos a morir, que nos vamos a desfallecer. Por eso es que el Señor muchas veces dice que tenemos que fortalecer las rodillas endebles y las manos cansadas, los brazos cansados, fortalecerlos, porque van a venir momentos en nuestras vidas en que nos vamos a debilitar. Pero el secreto para que no suceda lo que le sucedió a este gran padre de la fe es que nunca en los momentos de adversidad descendamos a Egipto, porque nunca Dios se equivoca. Los que nos equivocamos somos los seres humanos, porque no confiamos que en medio de la prueba, que en medio del dolor, que en medio de la escasez, que en medio de la guerra, que en medio de la adversidad tenemos un Dios con todos los atributos, como hemos hablado en prédicas anteriores, los atributos que tiene Dios para satisfacer todas nuestras necesidades. Un Dios tsidkenu, que es un Dios que aboga por todas nuestras causas en momentos de injusticia, que no tenemos que recurrir a tribunales de justicia quizás porque tenemos un Dios que todo lo mira y que todo lo ve y que a su debido tiempo va a tomar a cargo nuestra causa. También tenemos, queridos hermanos, un Dios Nisi que pelea todas nuestras batallas y las gana. Y tenemos un Dios Jireh de toda provisión. Estemos pasando situaciones con pérdida de trabajo o con pocos ingresos económicos, pero tenemos un Dios que ha prometido, como le ha prometido a Abraham, que te bendeciré y serás de bendición. Y qué tremendo que es movilizarnos, ir a lugares donde nosotros no sabemos lo que nos espera. Pero sin embargo, Abraham había confiado. Pero llegó el momento en donde fue probada la fe de Abraham y donde la fe de todos los hijos de Dios van a ser probadas, y son en los momentos de desierto, son en los momentos donde vemos quizás a los enemigos avasallando contra nuestras vidas y creemos que estamos solos y decimos, ¿cómo voy a luchar contra esta multitud tan grande que viene contra mí? Pero el Señor dice, contra esa multitud tan grande tú no vas a luchar, tú te vas a quedar quieto porque la guerra es mía, quédate quieto, yo voy a pelear por ti. Entonces tenemos un Dios El Shaddai, tenemos un Dios de toda bendición, queridos hermanos, un Dios que nos va a bendecir con la bendición que enriquece y que no añade tristeza, pero tenemos que avanzar. Eso es lo más difícil en los desiertos, cuando vienen las pruebas, poder seguir avanzando. Tienes que escuchar en tu espíritu. Mire, el Señor hace tanto tiempo que en mi espíritu me dice avanza, 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 avanza. Y yo le digo al Señor muchas veces, Señor, ¿cómo avanzo si a veces no sé ni cómo avanzar? Pero el Señor me dice, avanza, 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 porque la guerra no es tuya, avanza. Saben, querido hermano, perseverar en medio de la persecución, perseverar en medio del dolor, perseverar en medio de la aflicción, perseverar en medio del luto, del silicio, perseverar en esos momentos, queridos hermanos y queridas hermanas, eso es lo que trae recompensa eterna de gloria. No es aquello que cuando nuestros ojos por vista estamos viendo, eso no es lo que trae galardón, hermanos, porque es fácil apoyarse en las fuerzas humanas, es fácil apoyarse en la provisión humana, es fácil, queridos hermanos, guiarnos por lo que los ojos y los oídos escuchan. Pero cuando no se ve nada, cuando vemos desierto a nuestros alrededores, vemos desiertos atrás, vemos desierto adelante y escuchamos solamente la voz de Dios que nos dice, avanza, avanza, avanza. Y nosotros decimos, Señor, pero ¿cómo avanzo? Si no tengo fuerza, ¿cómo avanzo, Señor, si estoy solo? Pero el Señor te dice, yo te dije que nunca te iba a abandonar. Yo te dije que siempre te iba a rodear, que mi justicia, que mi galardón, que mi recompensa, que el muro de fuego de mi Santo Espíritu te iba a rodear, como Jerusalén está rodeada de muros. El Santo Espíritu de Dios te va a rodear, querido hermano. Pero aquí vemos a un gran y poderoso hombre de la fe, claudicando, descendiendo a un lugar donde nunca tendría que haber descendido. Pero al punto 2 vamos a llegar. Mintió acerca de algo que no era necesario en su vida. Queridos hermanos, es que muchas veces cuando nos sintamos asfixiados, cuando nos sintamos ahogados en medio de la tribulación, que Dios nos libre de la mentira, queridos hermanos, porque tenemos un Dios de toda verdad y nosotros tenemos que ser a imagen y a semejanza del Dios de toda verdad.
Pero vemos este segundo momento, circunstancia en la vida de Abraham. Y para eso vamos a Génesis 12 de este mismo capítulo, un poquito más adelante. Vemos lo que sucede cuando llegamos a lugares que no tenemos que llegar, cuando buscamos ayuda de personas que no nos tienen que ayudar. Vamos a llegar al punto que llegó Abraham, porque hermanos, no somos ni más ni menos que Abraham. Que esto te aliente al poder ver lo que sucedió en la vida de Abraham, que te aliente, querido siervo, querida sierva. Versículo 11 al 13 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Vean que no ha hecho más que pisar la tierra inapropiada. No hizo más, dice, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, empiezan a sucederle los males a este gran hombre de la fe. Y es porque cuando nos salimos de la tierra que el Señor nos ha puesto y nos vamos a tierras prohibidas, es que ahí mismo, antes de ingresar a las tierras prohibidas, empiezan los problemas. Y ese debe ser el primer índice en tu vida de que la cosa no está bien en tu vida. Ese tiene que ser el primer parado en tu vida de saber que te has alejado de la bendición de Dios, que te has alejado de la tierra que Dios te ha puesto, una tierra de provisión, una tierra de bendición, que aunque había hambre, aunque había escasez en abundancia, era la tierra que Dios te había mandado. Y vemos que desde el comienzo empiezan a surgir pensamientos en la mente de Abraham. Y lo primero que el diablo le pone en la mente es mentir acerca de su esposa. Entra el miedo en el corazón de Abraham. Entra el miedo: me van a matar a mí cuando vean la belleza de mi esposa. Por querer quedarse con ella me van a quitar la vida. Y entonces eso pasa porque cuando nos salimos de la tierra que Dios nos ha puesto, empezamos a tener miedo. Porque Dios empieza a quitar todos esos muros que ha puesto, que el Señor dice que le iba a dar bendición, que Él lo iba a cuidar. Queridos hermanos, cuando nos salimos de la tierra donde el Señor nos ha puesto, empiezan a venir los problemas desde el comienzo. Y empiezan a suceder cosas en nuestras vidas que no tendrían por qué suceder. Y aquí vemos a este padre de la fe, a este hombre que empezó su carrera en obediencia. No confió en la protección de Dios, no confió en que Dios lo iba a proteger de todo mal, de todo peligro. Porque quizás si él se acordaba las palabras de Dios, iba a acordarse que aunque entrara en esa tierra de Egipto, no le iban a tocar su vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué él claudicó? ¿Por qué él empezó a pensar en mentir? Porque él ya no estaba en la tierra de la protección, en la tierra donde sabemos que aunque un batallón se venga contra nuestras vidas, tenemos un Dios que nos va a proteger, tenemos un Dios que nos va a defender, y el mal no podrá, porque dice el Señor que ninguna saeta forjada, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Porque mi justicia es del Señor, esta es la herencia de los siervos y mi salvación de ti vendrá, dice el Señor. Por lo tanto, cuando nosotros nos salimos del área de protección, del área de bendición, de la tierra donde el Señor nos ha puesto, todas las protecciones salen de nuestro entorno y entonces las saetas empiezan a llegar contra nuestras vidas y empezamos a pensar como nunca hemos pensado, empezamos a actuar como nunca hemos actuado. Aquí vemos un Abraham transformado. Un Abraham que confiaba, que no sabía dónde iba, pero ahora estaba atemorizado, estaba con miedo, asustado, y elabora una mentira bien pensada la mentira, porque en realidad también Sara también era su hermana. Pero ella no estaba allí como hermana, sino ella estaba allí como la esposa de Abraham. Entonces sigamos viendo lo que sucede en la historia de Abraham. Un poquito más adelante, versículo 14 al 20 dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella,
Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me aclaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vemos qué triste que es lo que le está pasando a Abraham. Tiene que pasar, en primer lugar, separarse de su mujer, porque lo separan a Abraham de su esposa, la llevan a otro lugar. Dice, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. O sea que el tiempo que él pensaría vivir allí, con esa mentira de por medio, tendría que ser un tiempo en donde no pudiera estar con su esposa. Entonces no sé en qué podría ser de bendición a Abraham vivir como si no tuviera un matrimonio, vivir como si no tuviera una esposa. Ahí vemos cómo todo empieza a venírsele en contra de Abraham. Sí, él crecía económicamente, pero eso es importante, queridos hermanos. Es importante en este relato que por causa de su mujer, de la belleza de su mujer, de todo eso, Abraham hubiese sido enriquecido. No era importante tener que pagar un precio terrible de tener cosas materiales, pero no tener a la mujer que él amaba, a la mujer que él había elegido para que pudiera transitar esa encomienda que el Señor le había dado. Y es que muchas veces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces nuestras decisiones, nuestras actitudes pueden complicar la vida matrimonial, pueden complicar la vida familiar, pueden complicar la vida de la iglesia, pueden complicar tantas cosas. Aquí vemos una mala toma de decisión que por un lado lo favorecía, pero por otro lado le quitaba la mejor parte de Abraham, porque no era la mejor parte de él las riquezas, la mejor parte de él era estar con esa mujer que él amaba. Pero vemos aquí que Dios, que ve todas las cosas, estaba entendiendo que había sido un mal momento de Abraham, un momento en donde él se había deslizado, momentos en que todos acá en la tierra nos deslizamos, porque a veces nos debilitamos en la carne. Son momentos en que todos vamos a atravesar, porque yo me imagino a Abraham pasando todas estas situaciones, las cosas que habrán pasado por su cabeza. Él en un comienzo quizás habrá pensado que todo le iba a ir bien. Quizás él había pensado, bueno, ahora tengo riqueza y por un tiempo mi esposa va a estar separada, pero después va a venir. Pero no, queridos hermanos, a veces nosotros diseñamos planes humanos pensando que fuera de la voluntad de Dios nos puede ir bien. Pero vemos, queridos hermanos, que Dios empieza a actuar. Y cuando Dios empieza a actuar, las cosas en la vida de Abraham empiezan a cambiar. Dice más, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Vemos que aquí la tierra, el hombre que era la provisión de Abraham, empieza a ser atacado, empieza a ser con plagas atacado. Aquí vemos cómo empieza ya Dios a actuar a través de plaga, mandándoles enfermedad. Y llega hasta el momento, dice que grandes plagas eran por causa de Sarai, mujer de Abraham, porque tenían intenciones de quedarse con la mujer, pero entonces dice que Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? Aquí ya vemos que todo ese plan empieza a cambiar, las situaciones empiezan a tornar peligrosas, pero está Dios bajo el control de todo, queridos hermanos, está Dios bajo el control de todo. Aquí no lo matan a Abraham, podrían haberlo matado, podrían haberse vengado y haberlo matado a los dos quizás. Pero vemos que Dios pone temor en el corazón aún de este faraón para que no toque la vida de ninguno de los dos. Entonces, temeroso el faraón, le da la orden a Abraham que se vaya. Y qué triste es tener que ser expulsado, corrido de la tierra y decirle, vete de aquí, vete de acá. Le da la orden a su gente para que se vaya. Dice, toma tu mujer y vete. Qué triste, hermano, que muchas veces el enemigo nos tenga que avergonzar.
que el enemigo mismo que se ha levantado contra nuestras vidas nos tenga que avergonzar. Yo me imagino la vergüenza que debe haber sentido Abraham cuando lo corren de la tierra donde él había sido prosperado, porque económicamente sí se le habían aumentado sus riquezas, pero sin embargo aquí vemos a un Dios que tiene un propósito, que es el propósito con Abraham no era que esté en la tierra de Egipto. Abraham estaba en una tierra inapropiada, queridos hermanos, y cuando estemos en tierras inapropiadas, no vamos a tener la bendición de Dios. Vamos a sentir vergüenza, vamos a sentir miedo, y muchas veces es como una bola de nieve, empieza todo pequeño, pero después empieza a ser más grande, más grande, más grande. Y si no fuera porque Dios actúa en nuestras vidas, ¿qué serían cuando cometemos errores? Por la gracia y por la misericordia de Dios, ¿cuántas veces el Señor nos ha sacado de lugares para volvernos al lugar que tenemos que estar? Y vamos a leer Isaías capítulo 30, versículo 1 al 5 y también el versículo 7 y versículo 15 si quieres agendarlo. Cuando estamos en tierras inapropiadas, cuando buscamos cobertura que el Señor no quiere que busquemos, cuando estamos con personas que el Señor no quiere que estemos, fijémonos lo que dice este profeta Isaías capítulo 30, versículo 1 al 5, vamos a leer primero, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Hanes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? Se fue, se apartó de lo que el Señor le había dicho para tomar consejo, no necesariamente de Dios, para cobijarse con una cubierta, no necesariamente la cubierta del Espíritu de Dios que lo guiaría a toda verdad, porque el Espíritu de Dios, hermanos, es el que nos guía a toda verdad. Y de esa manera, fíjense en cómo dice Isaías, versículo 1, dice: añadiendo pecado a pecado. Ya hemos visto recién que fue a Egipto buscando ayuda, ahora se añade otro pecado, que tiene que mentir. Y es como dice su palabra, añadiendo pecado a pecado. Porque cuando viene una situación adversa a nuestras vidas, las personas quieren salvarse y van a buscar la forma de salvarse y no se van a dar cuenta que en ese proceso están pecando. Y después, para salvarse de otra situación que le viene, tienen que buscar otra mentira y otra situación y otra, y no se dan cuenta, pero están totalmente ya alejados de la voluntad de Dios. Se han apartado del Señor, han descendido al lugar donde no tendrían que haber descendido y han preguntado de bocas humanas, cuando tenemos una boca que nos habla, la boca de Dios, la boca de su palabra, la boca del Espíritu de Dios que nos habla, y muchas veces bajan para fortalecerse con fuerzas humanas, fuerzas faraónicas, hermanos, que nada van a aprovechar en nuestras vidas, por todo el contrario, nos van a dejar caídos en la tierra, avergonzados y confundidos, porque nunca podemos poner nuestra esperanza en una sombra, hermanos queridos, porque todo lo que el mundo nos ofrece o todas las equivocaciones que vienen a nuestras vidas son como sombras, queridos hermanos.
el Espíritu de nuestro Dios. Ahí tenemos que apoyarnos, en esa tiene que ser nuestra confianza. Pero la fuerza del faraón, que en un comienzo muchas veces parece que nos van a dar la salida a nuestros problemas, a nuestras aflicciones, a nuestras situaciones difíciles. Acá su palabra dice que se os cambiará en vergüenza. Y es lo que le pasó a Abraham. Avergonzado tuvo que sentir del faraón que lo había estado ayudando, lo había estado bendiciendo económicamente. Le tiene que decir, vete tú con toda tu gente. Y ese amparo que en un tiempo para él hubiera sido la solución a todas sus necesidades, y la sombra esa de Egipto se transformó en confusión. Y eso es lo que pasa, hermanos. Cuando estamos en tierras inapropiadas, cuando nos salimos de la voluntad del Señor, van a empezar a venir confusión a nuestra vida. Va a empezar a venir la vergüenza, porque no podemos dejar la encomienda que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor nos da una encomienda, cueste lo que cueste, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Como decía el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, pero procuro, decía, peleo para llegar al supremo llamamiento, para llegar a la meta. Entonces, en nuestras vidas viene vergüenza, viene confusión, se debilitan nuestras vidas, queridos. Y vemos que todo es inútil. Al final del camino, cuando ya hemos ensuciado nuestras vidas, vemos que todo ha sido en vano e inútil la ayuda. Entonces, tenemos que recordar que el Señor nos dijo que nuestra fortaleza sería estarnos quietos en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Tú vas a decir, es un lugar desierto, es un lugar feo, es un lugar donde no veo nada. ¿Tú has visto alguna vez un desierto lindo? Los desiertos no son lindos, solamente en la televisión se los pintan como lindo. A veces se dibujan para los niños, en dibujitos animados se ponen palmeritas y se las hermosean con pequeños oasis y cosas lindas se las hacen. Pero son todas visiones ópticas del ojo nada más, porque si nosotros sabemos realmente lo que es un desierto, sabemos que no hay nada. Hay que ir bien provisto para transitar un desierto. Hay que llevar en cantimploras aguas, hay que llevar ropas apropiadas para que el sol no nos queme, o porque quizás se levantan, a veces vienen grandes ráfagas de viento que acarrean la arena de los desiertos, entonces es peligroso para la vista incluso. Entonces ustedes los ven a todos los que transitan los desiertos de la cabeza hasta los pies cubiertos, no solamente por el sol, sino también por la arena. Tienen que llevar provisión necesaria para poder alimentarse, porque largas distancias no van a conseguir comida. Pero nosotros tenemos un Dios de provisión. Los hijos de Dios, ¿en qué Dios hemos creído? Si tenemos todos los atributos de un Dios que puede satisfacer todas nuestras necesidades, como se había presentado al pueblo de Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, un Dios con todos los atributos suficiente para satisfacer todas las necesidades del hombre. Pero acuérdense en que el pueblo de Israel no fue fiel a ese Dios. No fue fiel, entonces vemos que empezó a contaminarse buscando otros dioses y por eso Dios lo abandonó, le dio las espaldas. Eso lo hemos hablado en prédicas anteriores. Le dio la espalda porque Dios se enojó. Es un Dios lento para la ira, sí, grande en misericordia, pero es un Dios celoso que nos cela, que nos ama y nos quiere pegadito al corazón de Él. En su voluntad nos quiere el Señor, pero el Señor nos prueba para que podamos salir de la prueba como el oro refinado, hermanos, para que podamos salir así cuando el Señor nos pone en la prensa ese aceite lindo, fino, y para que podamos ser ese oro refinado sin escoria, sin ningún tipo de agregado. El oro, queridos hermanos, para que pueda ser bien refinado, tiene que pasar por muchos grados. En este momento preciso, no recuerdo cuáles son las graduaciones que tiene que llegar los altos hornos para purificar un oro, pero yo sí sé que esos aparatos que llevan las naves espaciales, que son los, ¿cómo serían? Los que se comunican con la Tierra, en este momento no se me viene a la mente, cuando están en las naves en el espacio se comunican con la Tierra. Entonces, esos aparatos, que si tú te acuerdas bien, están formados y decorados con unas pequeñas y delgadísimas capas de oro. Tienen que ser delgadísimas, finas capas de oro. Lo más fino que puede haber
Eso tiene que ser para que se pueda dar una transmisión refinada y pueda llegar desde donde estén las naves espaciales hasta la Tierra, donde estamos los seres humanos. Si no está ese oro refinado y bien refinado, no puede haber transmisión de voces a la Tierra. Ojalá que se me venga a la mente el nombre de ese aparato que usan las naves espaciales. Pero bueno, no es tan importante saber en sí el nombre. Si no, lo tengo acá como que me quiere salir, pero no me sale. No importa. El tema es, hermanos queridos, que si ese oro no es refinado y bien refinado, las voces no se pueden transmitir. Y así es que el Señor quiere de nuestras vidas, quiere que nuestras vidas sean ese oro refinado y bien refinado, que no quede ningún tipo de partícula contaminante, queridos, porque de esa forma podemos estar conectados con nuestro Señor. No tiene que haber heno y hojarasca, no tiene que haber impurezas en nuestras vidas, para que podamos hacernos uno con el Señor, para que podamos ser a imagen y semejanza del Señor, para que podamos, hermanos, estar conectados y poder escuchar la directiva del día a día de nuestro diario vivir por la tierra, porque es una tierra donde el engañador de nuestras vidas va a venir con mentira. Y cuando el Señor nos está haciendo pasar por desiertos, donde nos está refinando, ahí es cuando el enemigo viene a tentarnos. ¿Acaso no lo hizo con Jesucristo? ¿Acaso no lo hizo cuando estaban allí en el desierto 40 días? En ayuno el Señor Jesucristo, ¿no vino el diablo a tentarlo? A nosotros no nos hará lo mismo, claro que sí, hermanos. A nosotros el diablo también vendrá a tentarnos para desfocalizarnos, para sacarnos del propósito y de la bendición de Dios. El Señor no nos va a dejar tirado en el desierto. El Señor tiene su maná. El Señor tiene, como con el pueblo de Israel tenía el maná. Ya estaban renegando porque no tenían comida. El Señor le dio comida del cielo. Renegaban que no tenían agua. El Señor hizo que de una roca saliera, de una peña saliera agua. Entonces, querido hermano, levántate en el nombre de Jesucristo, porque vemos lo que pasó con Abraham. El gobernador le devolvió a Canaán y Dios se disgustó con Abraham. Abraham volvió a Canaán, a su altar en Betel, y de nuevo allí clamó al nombre del Señor. Queridos, leamos Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, que recién también lo hemos nombrado, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Vemos que después de esta gran equivocación, pecado, error, desliz, como tú lo quieras llamar, Abraham tiene que volver al lugar del altar. Un altar donde en el capítulo 12 dice que él había edificado, el capítulo 12, versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego sigue caminando un poco más al oriente de Betel y planta su tienda, y allí teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Vemos cómo antes de equivocarse, él había hecho un altar en Betel. Y a ese altar es donde él vuelve. Dice, e invocó allí, en ese altar, Abraham el nombre de Jehová. Es que, queridos hermanos, cuando te apremien las situaciones difíciles en la vida, vas a tener que volver a tu punto de partida. Al inicio vas a tener que volver para implorar a Dios misericordia, implorar a Dios el favor para que pueda restaurar tu vida nuevamente. Cuando te sales de la voluntad de Dios y en la gran misericordia de Dios te cuida tu vida, vas a tener que volver al punto de donde el Señor te ha sacado, al punto donde el Señor ha hecho un pacto contigo. Allí Abraham había hecho un altar y ahí tiene que volver a Canaán, a su altar en el Betel. Si te has apartado del Señor, vuelve y haz un altar en la iglesia, en tu casa, donde sea, pero reconcíliate con el Señor. Dile: Señor, yo he pecado,
Me he apartado de tu tierra, me he apartado de tu palabra, me he apartado de lo que tú me habías prometido y de esa comunión hermosa y de esa obediencia hermosa que entre tú y yo habíamos hablado. Tienes que reconciliarte con el Señor. Vuelve al lugar donde tú has orado al Señor. Y de nuevo dice que Abraham clamó al nombre del Señor. Qué hermoso, hermano, cuando nos equivoquemos, que seamos sinceros con el Señor y volvamos al punto de partida. No importa que hayas perdido tiempo, no importa cuántas situaciones hayan venido a tu vida, cuántas vergüenzas, desilusiones y afrentas hayas tenido que pasar por tus equivocaciones. Vuelve al punto donde el Señor te ha dicho: yo aquí te quiero, yo con esta encomienda te quiero, queridos hermanos. Pero seguimos viendo que con estas dos equivocaciones anteriores, Abraham todavía no había aprendido. El gran padre de la fe, el gran hombre de fe, elegido por Dios para una encomienda tan grande y tan poderosa, no había aprendido todavía. Y es porque eso tiene que alentar nuestras vidas, hermanos, que somos personas que nos vamos a equivocar, para que no nos condenemos los unos a los otros, porque todos vamos a tener caída, todos vamos a tener desiertos donde parecen que las arenas y la nada nos va a asfixiar y nos vamos a angustiar y cualquier pequeña cosa nos va a enojar. Pero tenemos que recordar que fuera de la voluntad de Dios nada podéis hacer. El Señor dice: alejado de mí nada podéis hacer. Si nos alejamos de la voluntad de Dios, nada vamos a poder hacer. No importa que hayamos sido avergonzados, no importa que hayamos sido confundidos. Todos en algún momento de la vida hemos pasado por estas experiencias que pasó Abraham, el gran padre de la fe. Es mucho más glorioso arrepentirse y volver al altar y arrepentirnos que seguir enojados bajo la sombra de un faraón que nos va a llevar a la muerte. Veamos el tercer punto de la equivocación que tuvo Abraham. Vamos ahora sí a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6. Primero quiero que veas lo que el Señor le dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó, fíjense, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos aquí, después de todas estas situaciones, ya ha pasado un tiempo, y el Señor le promete algo. Le dice que no tema. En primer lugar, qué hermoso que cuando el Señor nos lleva a lugares difíciles, el Señor nos dice: no temas, porque yo soy tu escudo. Van a venir cosas a tu vida, sí, pero yo soy tu escudo. Y yo soy tu galardón, tu recompensa, tu regalo va a ser sobremanera grande. ¿Qué significa eso? Que si perseveras en todas las dificultades que en el camino vas a tener, tu galardón va a ser sobremanera grande. ¿Por qué el Señor iba a tener que ser escudo? Porque iban a venir situaciones a su vida. Si no, el Señor nunca le hubiera dicho que Él iba a ser su escudo. ¿Para qué necesitamos escudo si no es para nada? Cuando nos ponemos de escudo es para cubrirnos de algo. Pero el Señor le está diciendo: no temas, no temas. Y le está diciendo: pero Señor, ¿qué va a ser de mi vida si yo no tengo hijo y tengo solamente aquí un mayordomo y él va a heredar todo? Pero el Señor le dijo: no heredará sino uno tuyo, un hijo tuyo será el que heredará. Y encima el Señor le hace ver: mira el cielo, le dice, mira las estrellas, si es que las puedes contar. Porque no hubo nadie en ningún tiempo que pudiera contar las estrellas. Y le dice: así será tu descendencia. Y fíjense en que Abraham cree.
crea la palabra del Señor, dice, y le fue tomado por justicia, querido hermano. ¿Cuántas veces el Señor va a llegar a nuestras vidas y nos va a decir cosas? Y nosotros le vamos a creer en un comienzo. Pero vamos al capítulo 16 y leamos versículo 1 al 3. Avanzando un poquito más, los años han pasado, ¿no es cierto? El Señor le ha dado esta promesa, Abraham ha creído. Y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Se olvidó Abraham de lo que el Señor le dijo, un hijo tuyo será el heredero. Un hijo tuyo será el heredero. Ya habían pasado 10 años. Parece eterno cuando los años pasan y no sucede nada en nuestras vidas. No vemos nada, desiertos y desiertos y desiertos. Y tenemos la palabra del Señor, tenemos la promesa del Señor. Y en un tiempo hemos creído, pero los años nos han debilitado. Los años nos han desgastado. Las pruebas nos han desgastado, nos han debilitado. Los dardos del enemigo nos han dejado heridos, hermanos. Y el escudo y la fortaleza del Señor se nos ha caído, hermanos. Porque cuando estamos con el escudo del Señor, podrán venir lo que venga contra nuestra vida, pero no prosperará, dice el Señor. Pero aquí vemos a un Abraham que en un comienzo, cuando el Señor le da la promesa de ese hijo, han pasado los años y se ha debilitado su fe. Se ha debilitado, tambaleó la fe no solamente de él, sino de Sarai, su esposa también. Qué importante también que nuestros cónyuges nos alienten cuando estemos en momentos de dificultad. Porque cuando uno está débil, el otro tiene que estar fuerte. Cuando uno cae, el otro nos tiene que levantar. Para eso está el matrimonio. No para que los dos caigan, sino para que el que esté fuerte levante al que está débil. Por eso es tan importante estar unido en el matrimonio, unido en el Señor, apoyarnos y recordarnos. Acuérdate que el Señor nos ha prometido esto. Sigamos adelante. El Señor nos ha puesto en esta encomienda. El Señor nos ha puesto en esta tarea. Avancemos, no importa. Estamos débiles, quizás nos vamos arrastrando. Sigamos adelante. Sigamos adelante porque alejado del Señor nada podemos hacer. Tambaleó la fe de Abraham y la fe de Sarai también. Y sustituyeron los medios humanos de Sara por Agar, por un milagro que Dios podría haber hecho en su vida, que lo iba a hacer en su vida. Ella decía, el Señor me ha vuelto estéril. Ella estaba mirando las imperfecciones, las imposibilidades. Ella estaba viendo las cosas humanas que nos hacen descender y nos hacen ser como pollos picando los granitos acá en la tierra. Cuando el Señor nos dice que nos levantemos por todas las adversidades, nos remontemos como las águilas y nos vayamos por arriba de las adversidades, por arriba de esas nubes que cuando yo venía por la ruta le decía a mi hija, mira el cielo cómo está, parece que por detrás hay una terrible tormenta, pero sin embargo la tormenta no llegó y estamos acá en la radio predicando el Evangelio. Y a veces vemos tormentas que vienen a nuestras vidas, que parecen que nos van a matar, que nos van a asfixiar, que nos van a ahogar, pero el Señor dijo, pasarás por las aguas y no te anegarán, pasarás por el fuego y no te quemarán, dice el Señor. Aquí vemos que han sustituido por medios humanos un milagro que Dios podía haber hecho y glorificarse, pero su desobediencia trajo mucha pena a la casa de Abraham y a su simiente, y somos testigos hasta los tiempos presentes, las enemistades entre esos dos hermanos, por esa desobediencia, por ese desliz, por esa falta de fe, esa incredulidad en que lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir. Las consecuencias de este pecado, queridos, se sienten en los eventos del mundo de hoy. Tenemos que tener cuidado de apartarnos, queridos hermanos, porque momentáneamente cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, pensamos que nos va a ir bien. Y quizás nos va bien por un tiempo, como a Abraham, que se le han empezado a aumentar los ganados, los camellos, las asnas y todas las cosas materiales. En Egipto se le habían empezado a aumentar. Y nosotros podemos pensar, todo nos va bien, porque lo que antes no nos sucedía, había hambre allí en Canaán y acá estamos siendo provistos. Pero no, querido hermano, llegó el tiempo de la confusión, llegó el tiempo de la vergüenza, porque alejado de la voluntad de Dios no vamos a recibir sobremanera el galardón grande que el Señor tiene reservado para la vida de todos aquellos que han confiado y han creído en un Dios de victoria, en un Dios de poder, en un Dios que no miente, porque Dios no es como los hombres que mentimos. Dios es un Dios de toda verdad.
Y en ese Dios tenemos que creer. No sé qué desierto te toque vivir. No sé qué desierto estés atravesando. No sé cuántos sean los años que ya has pasado y has visto adversidad. Fíjate, estaba analizando en la historia de los patriarcas, de Abraham, la historia de Isaac después de su hijo y la historia de luego su nieto Jacob. En todo ese tiempo la tierra de Canaán sufrió hambre. No fue un momento, no fue un tiempo, no fueron 2, 3 años, 10. ¿Cuántos años pasaron? Fueron muchos los años. Pero el único que no se movió de la tierra fue Isaac, el hijo de la promesa. Se mantuvo en la tierra de la hambruna y Dios lo bendijo. Dios lo mantuvo, lo bendijo. Luego Jacob también estuvo en Canaán y solamente salió por orden de Dios y fue a la tierra de Egipto por orden de Dios a reencontrarse con su hijo José, que era el hijo que Dios iba a usar para bendecir a toda esa nación futura, a las 12 tribus de Israel, para bendecirla sobremanera, como Dios le había prometido. Queridos hermanos, si no es por orden divina de Dios que te salgas de la tierra, no te salgas. Si Dios no te dice claramente, sal de este lugar, sal de esta tierra, no lo hagas, porque fíjense en lo que le pasó a Abraham. Hasta su simiente y hasta los días de hoy sus errores han retumbado en las vidas de todo el mundo entero, hasta de nuestras propias vidas también. Que el Señor te esté direccionando, que el Señor te esté fortaleciendo. Vuélvete al altar de Betel, reconcíliate con el Señor, ora y clama al Señor y dile: Señor, perdona porque he trastabillado, porque me he confundido, porque me he equivocado, porque el miedo como Abraham me ha entrado, Señor, porque me he visto devastado, Señor, porque no he sabido, Señor Dios mío, acordarme que tengo un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios. Pídele al Señor que te ayude en el desierto que estés atravesando, pero persevera en ese desierto. No te salgas del desierto, porque el enemigo te va a aniquilar. El enemigo te va a quitar hasta las ganas de vivir y hasta tu propia vida te va a quitar, queridos. El Señor seguramente te ha hablado al corazón en este día. El Señor seguramente quiere un tiempo de reconciliación con Él. Ve a Él, no te importa el qué dirán de las personas. A veces nos equivocamos y embarramos nuestra vida más y más porque tomamos consejo de los hombres y no de Dios. A veces nos equivocamos porque estamos pensando: ¿qué van a decir después de mis equivocaciones? ¿Qué importa lo que digan después de tus equivocaciones? El padre de la fe se equivocó. El padre de la fe que quedó como testimonio para nuestras vidas. Quedó como testimonio que nos levanta. Las historias de Abraham nos levanta, hermanos queridos. Atravesó un terrible desierto. Terribles adversidades atravesó Abraham. Pero él fue al altar a reconciliarse con Dios. Y siguió avanzando, y siguió avanzando, y siguió con equivocaciones, y volvió a arrepentirse. En esta vida nos vamos a equivocar. No hay justo ni aún uno, dice el Señor. No es lo importante las caídas. Lo importante es reconocer que nos hemos equivocado. Lo importante es reconocer que como hombre nos hemos equivocado. Pero reconocer que hay un Dios que nos está esperando. Hay un Dios de toda misericordia que nos está esperando para que Él pueda continuar con la obra que ha comenzado con tu vida. La va a terminar. Y con grandes galardones. Persevera en la aflicción, persevera en la prueba, persevera en la necesidad, querido. No sé qué necesidad puedas estar teniendo. Persevera, Dios no te va a abandonar. El Señor Dios que estuvo con Israel es el Dios que está con nuestras vidas. Es el Dios mismo hoy, ayer y por los siglos. No hay sombra, ni cambio, ni variación en el Dios. Es el mismo de ayer y de estos tiempos, querido hermano, y lo será por siempre, como acompañó a Abraham y a todos los patriarcas y a todos sus siervos que han confiado y que han creído en Él. Te va a acompañar a ti, querido siervo, te va a acompañar a ti, querida sierva. Dios los bendiga, queridos, en este día. Vamos a encomendarnos en las manos de un Dios todopoderoso que seguramente ha estado hablando a tu vida, porque no he sido yo, hermanos. Este ha sido Dios que ha estado hablando a tu corazón. Padre Dios eterno, nos llegamos ante el trono santísimo de tu gracia en el nombre poderoso de Jesucristo para darte las gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es fortaleza. Tu palabra nos enseña, nos exhorta, nos levanta. Levanta al caído, Señor. Yo te pido que en este día, Señor, mi Dios, si hay siervos tuyos que han quedado sin fuerza, cansados, Señor, en el camino, tú los estés levantando, Señor, para que puedan terminar la encomienda que tú les has dado, Señor. Si se han equivocado, que
sabemos que tú eres un Dios que perdona, Señor Dios mío, porque el que cree en mí será salvo, dice el Señor. Creemos en un Dios de victoria, en un Dios que ha muerto por nuestras vidas, en la sangre que ha sido derramada para limpiarnos de todo pecado. Creemos en ti, Señor, que puedes levantar al caído, tu diestra poderosa que levantó a Israel, tu brazo extendido, Señor, que siempre ha levantado al caído, nos va a levantar, Señor, en todos los momentos de dificultades, en los momentos de adversidad, en los momentos de confusión, en los momentos de vergüenza, Señor. Tú vas a estar allí dándonos la cubierta que nuestras almas, que nuestro espíritu necesita, Señor. Porque así, Señor, como Elías estuvo caído deseando la misma muerte, tú le dijiste: levántate, no creas que tu vida termina aquí con una mujer que te quiere matar. Tu vida continúa, y te digo aún más, largo camino aún te resta, le dijo. Aún así el Señor te está diciendo: siervo. Aún el Señor aún te está diciendo: sierva. No creas que tu vida ha terminado aquí. No retrocedas, no te quedes en el camino. Levántate, porque aún largo camino te resta. Señor, restaura las vidas de los caídos. Levanta, Señor Dios mío, un altar para que las almas que necesiten volver a clamar misericordia de tu vida, Señor, puedan llegarse a ti confiadamente, como dice tu palabra, ante el trono mismo de tu gracia, e implorar socorro para la oportuna ayuda, Señor. Te pido, Dios mío, ministra los corazones, Señor Dios mío, en este día maravilloso, que sea tu palabra y tu Santo Espíritu ministrando, Señor. Entrego este espacio, Dios mío, para que sea de bendición y tú la prosperes, para que la palabra que ha sido largada, tú la prosperes. Oro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.